¿Cómo elaborar una hoja de trabajo para que nos apoye en la elaboración de estados financieros de una central y sus sucursales? Recordemos que la sucursal es una extensión de la central que generalmente está en otra área geográfica con el propósito de ampliar nuestro mercado. La sucursal lleva su contabilidad con las mismas cuentas que tiene la central y en un momento dado, en fin de mes o cuando tengamos que preparar los estados financieros, necesitamos integrar esos saldos que se tienen derivado de las operaciones en la sucursal con los saldos de la central, eliminando aquellas operaciones recíprocas que se den entre ellas, como por ejemplo la mercadería enviada y mercadería recibida, cuentas por cobrar y por pagar que se tengan entre la sucursal y la central, así como aquellas cuentas recíprocas, entre ellas la de sucursal cuenta corriente que se maneja en la central para llevar cuenta y razón de toda la inversión que se tiene en la sucursal, y en la sucursal se maneja la cuenta central cuenta corriente que representa toda aquella inversión que ha sido recibida de la central. Esta hoja de trabajo es una herramienta muy útil para realizar esos estados financieros combinados. A continuación veremos un pequeño ejercicio sobre cómo elaborar una hoja de trabajo partiendo de los saldos de la central y de la sucursal. El ejercicio que se propone para resolverlo pueden ver en la pantalla. Tenemos una empresa que tiene una sucursal en Villanueva, la empresa de Esfuerzo Más S.A. Tenemos los datos de las cuentas, los saldos de la central, los saldos de la sucursal. Podemos ver que están en una misma columna, sin embargo, los saldos deudores están con signo positivo y los saldos acreedores están con signo negativo. De esa cuenta, el primer paso que tenemos que hacer para combinar los estados financieros es trasladar nuestros saldos a una hoja de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de conocimiento técnico que debemos tener? Identificar qué cuentas son del estado de resultados, qué cuentas son de ingresos, qué cuentas son de gastos, porque los vamos a agrupar en nuestra hoja de trabajo y establecer el resultado de la central y de la sucursal. Y luego conocer cuáles son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y vamos a integrarlas en la hoja de trabajo en un apartado específico para ese tipo de cuentas del estado de situación financiera. La hoja de trabajo que vamos a utilizar es la que se puede ver en pantalla, en la cual tenemos una primera columna para identificar las cuentas. Enseguida tenemos las columnas que corresponden a la central, a la sucursal. Tenemos unas dos columnas que se identifican como eliminaciones, en las cuales vamos a restar todas aquellas operaciones recíprocas, es decir, que se dieron entre la central y la sucursal y que no deriva en ningún activo pasivo para con terceros. De la misma manera, vamos a eliminar esas cuentas recíprocas que nos permiten gestionar las operaciones entre la sucursal y la central, como son la cuenta central, cuenta corriente, y sucursal, cuenta corriente. Puede ver en anteriores videos de este canal cómo se realiza la jornalización de las operaciones entre sucursales y centrales, pero en este video nos vamos a limitar a elaborar la hoja de trabajo, partidas de cierre y los estados financieros combinados. Entonces, como primer paso, les indicaba, vamos a contar con una columna, un apartado de mi hoja de trabajo que es para las cuentas del estado de resultados. En la primera parte de mi hoja de trabajo vamos a trabajar con las hojas, con las columnas del estado de resultados, y en otro apartado de esta hoja de trabajo con todas las cuentas del balance. Las primeras cuatro columnas, como generalmente lo indico, es solo trasladar. Vamos a migrar de nuestro enunciado por separado las cuentas del balance y las cuentas del estado de resultados. Es lo que vamos a hacer en este primer paso. Entonces tomamos nuestro enunciado, tomamos nuestras cuentas y vamos a ir identificando. Mucho cuidado. Hay cuentas de la central y cuentas
de la sucursal. Cada una las vamos a trasladar en las columnas que correspondan a las mismas. Por ejemplo, ventas. Tenemos un valor para la central y un valor para la sucursal. Eso se va a ir al estado de resultados. Hagamos un pequeño recorrido por las cuentas y vamos a ir identificando si son el estado de resultados. Quedaría enviada a la sucursal estado de resultados. Es un símil de cómo gestionan el envío, la compra y venta de mercadería. En este caso se da entre la sucursal y la central. Entonces, mercadería enviada a la sucursal es del estado de resultados, capital en acciones, del balance, del patrimonio, utilidades retenidas también del patrimonio, documentos pasivos, recargo mercadería enviada. Es una cuenta que vamos a reconocer en el balance general, en las cuentas del estado de situación financiera, ya que no se puede concluir o no se puede establecer que sea ya una utilidad propia, porque no sabemos qué monto de ese recargo ya se vendió. Como veamos en nuestra hoja de trabajo, vamos a hacer una eliminación donde la parte de esa cuenta de recargo que ya se envió, que ya se vendió, la mercadería, perdón, la vamos a reconocer dentro del estado de resultados. En tanto se llega a esa definición, la vamos a clasificar dentro del estado de situación financiera. Intereses producto, estado de resultados, intereses por pagar del balance, intereses por cobrar del balance, documentos por cobrar del balance, o intereses gastos, de operación, cuenta del estado de resultados, caja de banco, cuenta del balance, sucursal cuenta corriente, representa toda aquella inversión que se trasladó de la central hacia la sucursal. Es una cuenta del balance, compras, cuenta del estado de resultados, inventario inicial, si la empresa gestiona o trabaja con el inventario perpetuo, es una cuenta del estado de resultados. Recordemos, nos va a permitir establecer el costo de ventas. Inventario inicial más compras igual disponibilidad menos el inventario final nos va a dar el costo de ventas. Central cuenta corriente es una cuenta del balance. Mercadería recibida de la central es una cuenta del estado de resultados. Habíamos indicado que la cuenta mercadería enviada y por lo mismo la mercadería recibida son cuentas del estado de resultados. Por último tenemos la cuenta inventario final. Esta, mucho ojo, la vamos a colocar en el estado de resultados, en el haber para determinar el costo de ventas y a su vez la vamos a reconocer en el estado de situación financiera, balance general, como una cuenta de activo. Vamos entonces a nuestra hoja de trabajo y estaríamos trasladando cada una de las cuentas que se mencionaban al estado de resultados. Aquí tenemos entonces cómo trasladamos cada una de las cuentas que les indicaba, tanto las que corresponden a la central como las que corresponden a la sucursal. Tenemos las ventas, tenemos el inventario inicial, más las compras, menos el inventario final que tenemos aquí, ahí estaríamos el costo de ventas, tenemos la mercadería enviada, los gastos de operación, intereses producto e intereses gasto. Ya vaciamos todas las cuentas del estado de resultados. El siguiente paso, pues, es determinar nuestro resultado de ejercicio. Vamos a sumar las cuentas del haber con las cuentas y las cuentas del debe y vamos a compararlas. Si es mayor el haber, representa que los ingresos superiores a los gastos y va a ser una. Si las cuentas del debe son mayores que las cuentas del haber, nos va a permitir determinar que es un resultado negativo, es una pérdida. Entonces veamos, en este caso, sumaríamos el haber menos el debe y nos va a dar que las cuentas del debe son mayores entre 1975. O sea, las cuentas del debe suman 3.975 más que las cuentas, que los saldos de las cuentas del haber. O sea, en esta empresa, en la central, tenemos una pérdida, porque es mayor el resultado deudor, lo estamos colocando en el haber para cuadrar esta nuestra hoja de trabajo, pero mucho ojo, es una pérdida. De igual manera, en la sucursal nos está generando una pérdida. Sucursal, una pérdida de 2.110. Es mayor el debe que el haber. Y hacemos nuestro encuadre del debe y el haber para verificar si lo estamos
realizando correctamente. En este caso, tanto la central como la sucursal nos suman en. Lo primero que hicimos fue trasladar las cuentas del estado de resultados, identificamos y determinamos el resultado del ejercicio. Segundo paso, trasladamos las cuentas del balance. Pues vaciamos todas las cuentas del balance y posteriormente, de la misma manera, trasladaríamos el resultado del ejercicio. Pero veamos, en este caso trasladamos todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo, tanto de la central como de la sucursal. En este caso, siguiente punto, vamos a trasladar el resultado del ejercicio, que en este caso es la pérdida. Pero aquí, en el balance, ya lo vamos a colocar en el lado del debe, en la naturaleza que tienen las pérdidas, porque de esta manera ya nos va a permitir cuadrar estas 4 columnas. Si lo hice todo correcto, estaríamos cuadrando nuestras primeras 4 columnas de nuestra hoja de trabajo. Segundo punto, segundo grupo de columnas, segundo proceso, vamos a trabajar en la columna de eliminaciones. Aquí vamos a detener, esto es como un portero, como una aduana. No vamos a dejar pasar las operaciones recíprocas, no vamos a dejar pasar las cuentas recíprocas. En este caso, pues estaríamos primero, para este ejercicio, tenemos la cuenta de mercadería enviada, mercadería recibida, ya sabemos que hay una cuenta central, cuenta corriente y sucursal, cuenta corriente, y vimos también que hay una cuenta de recargo. En este caso, simplemente a simple vista, podemos identificar, van a haber 3 eliminaciones. Las operaciones entre compañías, que pudiera ser mercadería enviada y mercadería recibida, y su recargo, las cuentas recíprocas, central cuenta corriente, sucursal cuenta corriente, y por aparte vamos a determinar cuál es el recargo final que está en el inventario de la sucursal. Entonces, veamos, lo primero que tendríamos que hacer es hacer nuestras eliminaciones. Vamos, de una manera por el tiempo, ya a darle color a todas nuestras columnas. Entonces, en primer lugar, como se indicaba, por aquí tenemos la eliminación de la mercadería enviada por 22.500 y la mercadería recibida por 20.000. Mucho ojo, ¿cómo funcionan las eliminaciones? Veamos. Aquí tenemos en la mercadería recibida un registro en el D. Contablemente, para rebajar o para eliminar un saldo deudor, te hago un registro en el haber, es lo que estamos haciendo en la columna de eliminaciones. Y si nos ubicamos en la fila de mercadería enviada, su naturaleza es acreedora. Para reducirlo, para eliminarlo, le hago un registro en el debe. Y debiera de cuadrarlo, sin embargo, aquí tenemos 22.500 en el haber y 20.000 en el debe. Recordemos, tenemos una cuenta relacionada con este tipo de transacciones que es el recargo. Aquí tenemos nuestro recargo que vimos que era por un monto de 2.500. Vamos a colocarle también una referencia que es nuestra eliminación número 1. Entonces tendríamos 22.500 en el haber y 20.000 en el debe. 20.000 en el debe más los 2.500, 22.500. Enseguida eliminamos las cuentas recíprocas. En este caso, sucursal cuenta corriente y central cuenta corriente. Lo mismo. Si tiene un saldo deudor, no es el caso de la sucursal cuenta corriente, le hacemos una eliminación en el haber. Y si tiene saldo acreedor, como la central cuenta corriente, le hacemos una eliminación en el debe. Aquí tenemos cuadros, 6.850 y 6.850. Analicemos una de las eliminaciones que a veces tenemos inquietudes. Recargo en la mercadería enviada. Originalmente hay 2.500 por todo el lote de mercadería que vendió la central de la sucursal. ¿Cuánto de esa mercadería se vendió? ¿O cuánto de esa mercadería no se ha vendido para poder determinar qué recargo va a permanecer? Y el recargo comparado con el saldo inicial, en este caso, yo tengo de recargo inicial 2.500. Tengo que establecer cuál es el monto
del recargo que aún permanece en el inventario de la sucursal. La diferencia va a ser lo que se va a reconocer como ganancia en concepto de la venta de mercadería que tenía en ese recargo. Veamos, ¿qué dice nuestro enunciado en el tema del recargo? Analicemos este caso. Nos indica, si podemos ver en la última línea, en el saldo del inventario final de la sucursal, se tienen 2,000 quetzales de mercadería que corresponden a la central. En este caso está de alguna manera definido el monto. En otros ejercicios, en otros planteamientos, nos dan un porcentaje de la mercadería que aún permanece en el inventario final y tengo que establecer ese monto de la mercadería que recibí la central. Y me lo dan exacto. Me están indicando que del inventario final de la sucursal únicamente hay 2,000 que corresponden a mercadería recibida en la central. Esos 2,000 llevan un monto de recargo. En este caso no me indican el monto o el porcentaje del recargo, por dicho. No me indican cuál es el porcentaje y lo podemos establecer. Tendríamos que relacionar el valor de la mercadería enviada con el recargo aplicado a esa mercadería enviada. Veamos, aquí tenemos una forma de establecerlo. Vamos a dejar aquí, darle su color para poderlo explicar. Si vemos las cuentas de recargo de mercadería enviada, tiene un valor de 2,500. El recargo. Y el valor de la mercadería enviada de 20,000. Es decir, tengo que establecer la carga porcentual que representa 2,500 de 20,000. Simplemente divido 2,500 dentro de 20,000 y nos va a dar como resultado cuál es el porcentaje que 2,500, que es el recargo, representa de los 20,000, que es la mercadería enviada. En este caso me da 0.125 multiplicado por 100 nos daría el 12.5%. Entonces, mucho ojo. El 12.5 representa el recargo que se aplica con la mercadería que se envía de la central a la sucursal. Ya conociendo ese porcentaje, el siguiente paso sería, tengo 2,000 quetzales aún en el inventario final de la sucursal que corresponde a mercadería recibida de la central. Y nuestra tarea es, de esos 2,000 quetzales, separar cuánto es mercadería sin recargo y cuánto es el valor del recargo. En este caso sería 2,000 dividido 1 más el porcentaje de recargo. Es decir, 2,000 dividido 1.125. El resultado de esa división, 2,000 dividido 1.125, me da 1,778. Este valor representa el monto de la mercadería sin considerar el recargo. Ahora, ¿cómo establezco el recargo? Explico, esos 1,777.78 por el 12.5% me dan 2,222.22. Ese es el recargo que aún permanece en el inventario final. Por lo mismo, aquí identifiqué un monto que debo de ir a eliminar en mi columna de eliminaciones, valga la redundancia, ya que este es un recargo que se aplica por cuestiones de política de traslado de mercaderías entre la sucursal y la central. No es un recargo que deba de revelarse en el monto del inventario final. Es decir, este recargo que aún permanece en el inventario final, porque la mercadería no se ha vendido, yo tengo que ir a rebajar de mi inventario final. Y recordemos que la cuenta de inventario final está tanto en el sector del estado de resultados de mi hoja de trabajo, como en el sector del inventario final como un activo. Es decir, aquí cuadraría una tercera eliminación con el monto de 222.22. 222.22. Y veamos, el ejercicio plantea otras operaciones entre compañías. Me indica que dentro del saldo de documentos por cobrar de la central se encuentra un pagaré por 1,000 quetzales a cargo de la sucursal. O sea, hay una deuda entre la sucursal y la central.
no es un activo pasivo para con terceros, es dentro de la misma empresa, central y sucursal, por lo que tenemos que ir a eliminar esos 1,000 quetzales y lo mismo va a aparecer en el siguiente caso. Habla de un pagaré, pero vamos por pasos. Vamos a ir a eliminar esos 1,000 quetzales. Entonces nos dirigimos a la cuenta de documentos por cobrar. Los documentos por cobrar es una cuenta de activo. Recordemos, tenemos que hacerle en las eliminaciones un registro en la haber. La cuenta recíproca de documentos por cobrar, lo que en un lado está por cobrar, en la sucursal o en la central va a estar por pagar. Entonces, ubiquemos la cuenta recíproca de documentos por cobrar. En este caso, en un lado es un activo y en el otro lado es un pasivo. Por lo que aquí tenemos nuestra cuarta ilustración. Documentos por cobrar y documentos por pagar. El ejercicio plantea más eliminaciones. El pagaré a cargo de la sucursal, es decir, esos 1,000 quetzales, ha generado intereses al año por 100 quetzales, de los cuales se adeudan 20. Aquí tenemos un planteamiento donde se van a derivar dos eliminaciones. Primero, ya ha generado intereses por 100. Es decir, aquí tenemos un interés producto para una empresa y un interés gasto para la otra. Esto lo vamos a eliminar. Y aún hay más. De esos 100 se adeudan 20. Quiere decir que va a haber un interés por cobrar en un lado y un interés por pagar en el otro. Entonces llevémoslo presente. 100 quetzales, interés gasto, interés producto, y 20 intereses por cobrar, intereses por pagar. Nos vamos a nuestra hoja de trabajo y efectivamente, veamos en el estado de resultados, ahí van a estar las cuentas de intereses e intereses. En estas dos cuentas, entonces, vamos a hacer una eliminación por 100 quetzales. Y es el monto del interés que se generó entre las empresas. Hay intereses producto, intereses gasto que son con terceras personas. En este caso, solo voy a reducir esos 100 quetzales que se dieron entre la central y la sucursal. Y cuando hablo de intereses por cobrar y por pagar, nos vamos a ir al balance. Y ahí tenemos mis intereses por cobrar y mis intereses por pagar. Del total que tenemos, vamos a restar únicamente 100 quetzalitos, 100 unidades monetarias. Aquí tenemos la resta de los 100. Pues aquí ya la frontera detuvo todas estas operaciones y cuentas recíprocas. Lo que sobre, luego de sumar los saldos de la central, de la sucursal, menos las eliminaciones, van a ser los resultados integrados o combinados de la central y la sucursal. Por ejemplo, ventas 61,700 de la central más 35,590 de la sucursal, me da 97,290. Si tenemos que venir con nuestro inventario inicial, solo tenemos en la central, lo trasladamos a las últimas dos columnas. Las últimas dos columnas van a tener el resultado de nuestras sumas horizontales. Tenemos las compras igual 35 más 18, 53. Si nos damos cuenta aquí, con las eliminaciones, en el caso de la mercadería enviada y recibida, nuestro saldo es 0. Debe menos haber, se resta. Haber menos debe, se resta. Y en el inventario final, pues podemos ver 7,500 en el haber, 5,000 en el haber, se suma. Pero le voy a rebajar este registro en el debe. Y aquí tendríamos nuestro inventario final total. Así vamos a hacer con cada una de las cuentas. Y en ese sentido, pues vamos a establecer la suma de todas las cuentas del estado de resultados y podemos hacer lo siguiente acá. Podemos establecer nuestro resultado sumando los valores que están en el haber y le restamos los valores del debe. Aquí nos va a dar una variación de 3,807,22. Sigue siendo mayor el debe. Es decir, tenemos una pérdida combinada para la empresa de 3,807,22 y tenemos sumas iguales. Entonces lo establecemos sumando el debe y le restamos el haber. Pero también lo podemos confirmar horizontalmente. En ese sentido, tengo un valor de 3,975, que es un saldo deudor. Está en el haber para efectos de poder de las cuentas. Luego tengo 2,110, que es un resultado deudor.
A estos dos valores les voy a sumar ese debe, ese total que tenemos en las columnas de eliminaciones. Tuvimos cuenta. Tomemos nota de esto, se me quedó explicando. Tenemos que hacer una sumatoria de las eliminaciones que están en el estado de resultados. Sumamos el debe, lo totalizamos. Sumamos el haber, lo totalizamos. Estos dos valores, de la misma manera que trasladamos el resultado del ejercicio cuando estábamos sumando los saldos originales de la sucursal, así como establecimos ese resultado y lo trasladamos al balance, igual vamos a hacer con las columnas de eliminaciones. Como se pueden dar cuenta, totalicé en la línea de pérdidas y ganancias y ese monto lo traslado al balance. Entonces aquí ya sumaría todos mis valores del debe, del balance, incluyendo esa pérdida que trasladé de las columnas del estado de resultados, y sumamos aquí también nuestro balance, incluyendo ese haber que me estoy trayendo, o el que estoy trasladando del estado de resultados. Aquí nos tendría que cuadrar. Retomamos el tema. Podemos cuadrar nuestro resultado aquí. 3.975, que es naturaleza deudora. 2.110, que es naturaleza deudora. Le sumamos 20.322.22, que es naturaleza deudora, y le voy a restar el total del haber del estado de resultados, y me da, de alguna manera, confirmamos ese 3.807.20. El mismo procedimiento de sumar debes, restar haber, sumar haberes y restar debes en las eliminaciones tenemos que hacer en el balance general. Y mucho ojo, trasladamos entonces, luego de haber hecho esas operaciones, trasladamos nuestro resultado del ejercicio del apartado del estado de resultados, lo trasladamos y aquí ya nos debiera de cuadrar nuestra hoja de trabajo. Aquí rápidamente, por cuestiones de tiempo, les voy a explicar lo siguiente. Estas columnas de la central nos van a permitir hacer las partidas de cierre de esa entidad. En este caso vamos a comenzar con el estado de resultados, las columnas que tienen, las cuentas que tienen saldo acreedor, les voy a hacer un registro en el debe para cerrar el saldo. Y las cuentas que nos aparecen aquí en el debe, les voy a hacer un registro en el haber. Primero entonces determinamos ese resultado del ejercicio. Enseguida ya venimos y trasladamos ese resultado de pérdidas y ganancias a la utilidad del ejercicio. Veamos cómo hacemos cada una de las partidas de cierre. Pues lo mismo haríamos con la sucursal. Y por último, estas columnas que aparecen al final de la hoja nos van a permitir elaborar nuestros estados de resultados combinados. Démosle una pequeña vista a las partidas de cierre. Comenzamos con las partidas de cierre de la sucursal. En primer lugar, lo que les indicaba en nuestra hoja de trabajo, en la sucursal, vemos qué cuentas están en el haber, le hacemos un registro en el debe, vemos qué cuentas están en el haber, perdón, qué cuentas están en el debe, les hacemos un registro en el haber. O sea, vamos a rebajar o a dejar a cero los saldos. Entonces, tenemos aquí, para cerrar las cuentas del estado de resultados, en el haber, en el debe, perdón, las cuentas del haber, ventas, inventario inicial, y aquí estamos estableciendo el valor de la pérdida, en este caso, que de igual manera lo estamos trayendo de nuestra hoja de trabajo. Y en el haber le estamos haciendo registros a aquellas cuentas que tienen naturaleza deudora. Compras, gastos de operación, intereses, gastos, mercadería recibida. Mucho ojo, determinamos, registramos en el libro diario 2110 de pérdida en la sucursal. En este caso voy a rebajar esa pérdida con un registro en el haber en la siguiente partida. Y voy a rebajar la cuenta central, cuenta corriente. Recordemos, en la sucursal no tenemos la cuenta capital. Entonces vamos a manejar esos incrementos cuando son ganancias o rebajas cuando son pérdidas contra la cuenta central, cuenta corriente. Es por eso que aquí hubo una pérdida en este ejercicio. Estoy cerrando esa cuenta de pérdidas y ganancias y estoy rebajando la central, cuenta corriente. Y luego nos ubicamos en nuestra hoja de trabajo, tomamos todas las cuentas que tienen
saldo acreedor, es decir, pasivo y patrimonio, y le hacemos un registro en el debe. Recordemos, aquí no hay patrimonio, pues aquí se toma la cuenta. Aquí quisiera remarcar algo. En la cuenta central, cuenta corriente, si vemos nuestra hoja de trabajo, la cuenta central, cuenta corriente, tiene un valor de 6.850. 6.850. Sin embargo, aquí lo estoy rebajando por 4.740. ¿Por qué será eso? Porque de los 6.850 en el haber, yo le estoy rebajando 2.110 en el debe, en concepto de la pérdida que obtuvo la sucursal. Entonces yo lo voy a cerrar por 4.740 quetzales. Y del lado del haber, voy a cerrar todas las cuentas del activo. Si se dan cuenta, incluyendo el inventario final. Aquí estaríamos cuadrando nuestras partidas de cierre de la sucursal. Con la central hacemos lo mismo, el idéntico procedimiento. Cerramos las cuentas acreedoras por un registro en el debe. Aquí estoy con todas las cuentas de ingresos y cierro las cuentas de gastos con registros en el haber. Y de igual manera, aquí nos traemos la pérdida que teníamos en nuestra hoja de trabajo, 3.975, y tenemos aquí cuadrada nuestra partida de la central. Luego, vamos a trasladar la pérdida de la sucursal. Recordemos que aquí estamos ya en el libro de la central. Estamos acumulando, aparte de la pérdida de la empresa, la pérdida que se está trayendo o que se generó en la sucursal. En este caso, recuerden, la pérdida es de 2.110 quetzales. Entonces, voy a reconocer una pérdida, pérdidas y ganancias, y voy a rebajar la cuenta sucursal, cuenta corriente. Recordemos que esos saldos son recíprocos. Central, cuenta corriente, y sucursal, cuenta corriente. Aquí estoy rebajando esa inversión que la central tiene en la sucursal derivada de la pérdida que se. Enseguida tenemos el tema del recargo. Si revisamos, comenzamos con un recargo de 2.500 quetzales. El recargo es de 2.500 quetzales. Y al final quedó un recargo de 222.22. Es decir, la diferencia entre los 2.500 quetzales y los 222.22 que aún permanecen en la central como recargo, en la sucursal, en su inventario final, no lo puede reconocer la central como una ganancia. Solo vamos a reconocer como una ganancia en la central el monto de la mercadería, ese recargo que estaba en esa mercadería que ya se vendió. Es decir, si yo tenía 2.500 y aún están como recargo en el inventario final de la sucursal 222.22, mi ganancia derivado de ese recargo es de 2.277.78. Entonces, aquí, para hacerlo de una forma tal vez un poquito más didáctica, vamos a cerrar, recordemos, el saldo en la cuenta de recargo mercadería enviada tenía un saldo acreedor de 2.500. Lo estoy rebajando con un registro en el débito. Estoy reconociendo el nuevo recargo por 222.22 y la diferencia la estoy reconociendo en pérdidas y ganancias. Entonces, mucho ojo. ¿Cuánto tenemos en el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el momento? El saldo de la cuenta pérdidas y ganancias debe de incluir la pérdida de la central, la pérdida que tenemos aquí en el lado del debe de la sucursal, y aquí tenemos una ganancia derivado del recargo en la mercadería de la sucursal. Entonces, ¿cuál es el saldo a la fecha de la cuenta pérdidas y ganancias? Vamos a sumar las dos pérdidas y le vamos a restar la ganancia del recargo. Son mayores las pérdidas y el monto ahora de pérdidas es de 3.807.22. Es decir, sumamos las pérdidas 3.975 más 2.110 y le estoy restando la ganancia de 2.277.78. En ese sentido, voy a cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias por 3.807.22
Y como teníamos una cuenta ahí de utilidades retenidas, vamos a rebajar esa cuenta del haber con la pérdida que se generó en el presente ejercicio. Entonces, por último, ya tendríamos nuestro cierre de las cuentas del balance. Mucho ojo, teníamos 2.500 en el recargo. Si ustedes ven la hoja de trabajo, observémosla. La cuenta de recargo tiene 2.500, pero no la vamos a cerrar por ese monto. Teníamos 2.500 en el haber. En esta partida le restamos 2.500 y le estamos, de alguna manera, volviendo a registrar 222.22. Entonces aquí estoy cerrando esa cantidad de 222.22. Luego ya todas las demás cuentas vienen con sus valores, con excepción de la cuenta utilidades retenidas. Continuamos y mucho ojo con la cuenta de utilidades retenidas. Igual, no se está cerrando por el monto que está en la hoja de trabajo. Y nuestra hoja de trabajo tiene un valor de 7.000. Sin embargo, tengo que considerar que como se generó una pérdida a esos 7.000, le voy a restar los 3.807.22 que están aquí en la partida que nos antecede o que precede. Entonces aquí tendríamos 7.000 menos 3.822, 3.192.78. Y por último trasladamos todas las cuentas del activo y ahí estamos cuadrando ya nuestra partida final. Nos vamos rápidamente a los estados financieros. Vamos a considerar, como lo indicaba, las últimas 4 columnas de mi hoja y vamos a trasladar tanto las cuentas del estado de resultados como del balance. Comencemos con nuestro estado de resultados. Aquí ya tenemos con base a esas últimas 2 columnas cómo nos queda nuestro estado de resultados con una pérdida de 3.807.22. Si revisamos, tenemos una pérdida de 3.822 que también se refleja en mis partidas de cierre. Tendríamos nuestro estado de resultados y nuestro balance. Se dan cuenta aquí, tenemos una utilidad retenidas como rebajó 3.192.78 y tenemos así cuadrado nuestro balance de este ejercicio.